Buenas Bueno, tardes a todos los presentes. buenas tardes para todos. Para ser respetuoso de las personas que están presentes, vamos a empezar entonces inmediatamente. Perfecto. Mi nombre es Marco Barrios, eh, soy agente inmobiliario, asesor inmobiliario, licenciado en el estado de la Florida. Pertenezco a la Asociación de Realtors de- del estado de la Florida y a la Asociación de Agentes Inmobiliarios de los Estados Unidos. Tengo aproximadamente 16 años de experiencia en el área inmobiliaria y me especializo principalmente en la asesoría de clientes extranjeros, compradores y vendedores. Trabajo para la empresa ESP Realty y normalmente formo parte de un equipo interdisciplinario compuesto por agentes de financiamiento, como el caso de Carlos, que nos va a acompañar esta tarde, contadores, administradores de propiedades y abogados. Procedo a presentar a quién es Carlos. Carlos, preferiría que te presentaras tú mismo. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Calabuig y soy el Brand Manager de PRMG de la oficina que está localizada en el centro de Miami. PRMG es un Wholesale Direct Endorsement Lender y tiene presencia en 49 estados de Estados Unidos. En mi caso, como especialista de préstamos hipotecarios, más de 24 años de experiencia, ayudando siempre, no solamente a clientes a nivel local, doméstico, en compras tanto de propiedades primarias como secundarias, como de inversión, sino además a muchísima gente del exterior que decide, por cualquier motivo, obviamente, no solamente comprar vacaciones, sino además comprar propiedades de inversión. Entonces, bueno, en esa tarea nos hemos encomendado hace varios años y bueno, puedo decir que me apasiona enormemente, así que muy contento de poder ejercer la pasión que cada uno tiene, que en este caso tengo, ¿no? Digo, así que va a ser un placer enorme compartir la información con ustedes hoy, seguro. Gracias, Carlos, por tu presentación. Estoy seguro que la audiencia va a quedar bien satisfecha con tu conocimiento, Vamos a ver además que es en qué bastante podemos amplio, ayudar. ¿no? Son 24 años de experiencia, ¿no? Por lo que estoy viendo. 24 años de Sí, experiencia, digo, de los 49 que tengo, vamos a decir que es una buena cantidad, qué bueno, sí. Una parte significativa de tu vida, ¿no? sin Sí, duda. sí, sí. Ya entrando en materia, la materia la vamos a llevar de la siguiente manera. Yo te voy a hacer algunas preguntas, Carlos. Le voy a hacer Perfecto. preguntas a Carlos. Las preguntas más comunes que me hacen los clientes normalmente, ¿verdad? Y Carlos va a proceder a contestarlas. Si ustedes tienen preguntas, les agradecemos por favor escribirlas en el chat y una vez culminada la presentación de nuestra, entonces se la contestaremos con todo gusto. ¿Te parece? Perfecto. Sí. Entonces, comenzamos, Carlos. Carlos, una pregunta. ¿Qué tan fácil es para un extranjero obtener un préstamo para la compra de propiedades inmobiliarias aquí en la Florida? Yo diría que es extremadamente fácil, porque la lista de condiciones es básica, generalmente fácil de conseguir. Muchas personas, digo, que están en el exterior, que conocen o no conocen Estados Unidos, vamos a decir, no saben realmente lo fácil que es. Digo, y la lista de condiciones vuelve a lo mismo, es bastante básica y bastante corta, y eso lo hace muy accesible, seguro. Qué bueno. Por ahí yo he escuchado decir que es más fácil para un extranjero adquirir un préstamo que para un nacional, para un residente, una persona que vive aquí en los Estados Unidos. ¿Qué es cierto hay Sí, en eso? sí, definitivamente, porque a nivel doméstico, a nivel local, no solamente se va a requerir un crédito establecido con historial, con puntaje, sino que se van a mirar muchas veces la declaración de impuestos. Existen otros programas que por ahí no necesariamente miran la declaración de impuestos como tal, pero independientemente de eso, el análisis es más profundo, es más detallado. En cambio, para lo que tiene que ver con los compradores extranjeros, la revisión es más básica y es más simple. Qué bueno, qué bueno. Carlos, ¿cuál es la documentación requerida, los requisitos para obtener un préstamo hipotecario?
La lista incluye 6 condiciones, que puede ser 5 dependiendo del programa, pero en términos generales son 4 básicamente de información prácticamente, y yo diría que 2 se convierten un poco en los más importantes. Los 4 iniciales serían visa, pasaporte, carta de referencia financiera de una institución en cualquier lugar del mundo que haga una referencia financiera simplemente de 24 meses, y específicamente, además de eso, cuando están comprando a nombre de una corporación o a nombre de una LLC, los documentos correspondientes a la corporación. Por ahí los más importantes en realidad son muchas veces lo que tiene que ver con la certificación de ingresos, que para las personas que trabajan en forma independiente es una certificación de ingreso del contador, donde básicamente esa certificación deja saber los ingresos, en este caso, de lo que es el 2020, 2021 y lo que va del 2022. Es importante mencionar que esta certificación de ingreso no va a hacer referencia solamente al documento y nadie va a ir a verificar los impuestos locales de cada persona dependiendo del país donde estén. O sea que no se va a revisar absolutamente para nada esa parte. La otra, en el caso, por ejemplo, de quien esté queriendo aplicar, trabaje en forma dependiente, en ese caso, en vez de la certificación de ingreso por contador, se va a pedir una carta de certificación de ingresos del empleador, acompañado de los 2 últimos meses de recibo de sueldo. Y eso va a servir específicamente como, obviamente, lo que es un poco la determinación del ingreso. La otra condición clave son 2 últimos meses de estado de cuenta de banco, donde ahí, digo, tiene que estar el dinero documentado que va a ser necesario para la transacción, y lo voy a explicar un poquito más adelante seguramente en alguna pregunta que viene siguiente. Pero en esencia son 6 condiciones, digo, 6 requisitos que básicamente se van a revisar, y tiene que ver con 4 que son prácticamente de identificación y los 2 que son un poquito más importantes. Definitivamente bien sencillo, ¿verdad? Sí, definitivamente, digo, eso es bueno, mismo, digo, para alguien a nivel local, tendríamos que ir contra la declaración de impuestos y verificaciones correspondientes con relación a la declaración de impuestos. En este caso, eso no, es mucho más simple para el comprador extranjero, o sea que en realidad lo deja como fácil, bastante fácil. Y algo para aclarar, después más adelante igual lo voy a volver a aclarar seguramente, que tiene que ver con 2 tipos de préstamos. Digo que uno va a mirar la certificación de ingreso, y otro inclusive ni la va a tomar en cuenta. Pero eso lo voy a detallar más adelante. Claro. Sí, yo te iba a hacer la siguiente pregunta era, ¿cuáles son los tipos de préstamos para extranjeros que usualmente existen? Los 2 tipos de préstamos, uno que se considera full doc, o como que se verifica toda la información y tiene que ver solamente, digo, en este caso, con el extra de la certificación de ingresos, o específicamente un programa que va a mirar solamente el ingreso de la renta. No va a mirar ni la certificación de ingreso va a ser necesaria, simplemente lo que tiene que ver con el ingreso de la renta de la propiedad que está comprando en Estados Unidos, en este caso como inversión. Si va a comprar como casa secundaria, digo, específicamente ahí sí la certificación de ingresos va a ser parte necesaria. Algo para explicar, para entender, digo, que cuando pedimos la certificación de ingresos, digo, en esencia para todos las personas que la puedan producir, va a ser mejor, porque les va a dar la posibilidad de acceder a programas donde la tasa de interés es más baja. Digo, eso es una ventaja importante, pero hay que entender que si no se puede generar por el motivo que sea, existe otra opción que definitivamente les va a permitir comprar. O sea, que con bastante probabilidad te van a conseguir la aprobación Sí, con algún bueno, tipo de programa. bueno, lo mismo, en la medida que cumpla un poco los porcentajes, digo, correspondientes al down payment y las características propias del programa, es muy, muy fácil poder calificar. ¿Cuál es el porcentaje máximo del precio de la propiedad que financian los bancos para los En extranjeros? en este momento es 75% para casas independientes y townhouses, y 70% para condominios regulares o condotel. Digo, ese es el máximo que en este momento, digo, se permite financiar. Es importante entender que eso va cambiando en el tiempo, no necesariamente es ese número, se conoce hasta el 80% de financiamiento, y eso, bueno, el mismo en el tiempo puede ir variando. En este caso, el máximo hoy es 75% del valor de la compra de la propiedad, o el valor del avalúo, cualquiera sea el menor.
Claro, o sea que el cliente vendría con un 25% de down payment o de inicial y el banco le financiaría el 75%, hasta el Exactamente, 75%. Claro. exactamente. El término del préstamo normalmente, ¿cuánto es lo estándar? Existen dos tipos de términos, si queremos ver de una manera. Digo que por ahí para los países nuestros no son tan normales, pero para Estados Unidos definitivamente sí, que son los préstamos ajustables. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, digo, la tasa de interés va a ser fija por determinado periodo y después tiene la posibilidad de que cambie o varíe. Particularmente, los periodos de ajustables, los normales son de 3, de 5 o de 7 años, y lo que hay que entender es que así mismo después puedan variar, van a tener un tope. Digo, muchas veces en cada suba, si por ejemplo tomamos una tasa de interés del 5, cada suba no puede ser mayor al 2%, o sea que la suba inicial, por ejemplo, no pudiera ser más de 7, y en toda la vida del préstamo sería, vamos a decir, con un tope de 6. ¿Qué quiere decir? Si tomé la tasa de interés de 5 inicial, más 6 sería tope de 11. Digo, en el peor Máximo, ¿verdad? escenario de que cambie la tasa de interés. El sistema de amortizaciones francés quiere decir que en realidad va a haber cálculo de principal interés y el cálculo de la amortización es por 30 años. En general, los préstamos ajustables tienen mucho sentido para cuando la persona, por ejemplo, tiene pensado que en el corto o mediano plazo va a poder cancelar o dejar en cero la deuda, pero también tiene sentido cuando, por ejemplo, digo, situaciones del mercado generan la posibilidad de saber que la tasa de interés en el futuro puede variar. Y eso en Estados Unidos es bastante más normal de lo que la gente puede pensar. Digo, obviamente ciclos económicos van marcando diferentes tendencias, ahora estamos un poco en una etapa de suba de tasa de intereses, pero eventualmente después va a bajar. Entonces digo, eventualmente hoy, si tuviera quizás, dependiendo, la persona que compra o el inversionista no son todos iguales, digo, y no todos quieren las cosas de la misma manera. Es bueno saber que hay opciones. Pero si tuviera que hacer una recomendación hoy, quizás es mirar una tasa de interés variable porque en cierta medida la tendencia en el corto o mediano plazo es que vuelva a bajar la tasa de interés. Por el otro lado, digo, aparte de los préstamos ajustables, están los de 15 años fijos, tradicionales como en nuestros países, y 30 años fijos también. Pero bueno, lo mismo, digo, yo creo que cada situación hay que ajustarla a los objetivos que tenga el inversionista y tratar de ajustar el programa, digo, en la medida que obviamente la persona califique, que se ajuste mejor a los objetivos específicos del inversionista. Entendido. ¿Cuánto es el periodo, cuánto se demora en aprobar un préstamo aproximadamente? En general, después que se sale a buscar la propiedad, se ejecuta un contrato, el periodo desde la aplicación formal hasta el cierre oscila entre 45 y 60 días. O sea que diría que es extremadamente rápido para muchos de los trámites que se conocen a nivel financiero. Y puede que dependiendo del programa, cuanto mejor es el programa, esté un poquito más ocupada, vamos a decir, ocupados los canales, por decir una manera, pero el término normal hoy está entre 45 y 60 días. Ok. O sea, en 2 meses, como máximo, deberíamos, si todo fluye bien y no hay imponderables, ¿verdad? Podríamos tener en 2 meses la aprobación del préstamo hipotecario. No, el cierre directo. La aprobación es antes. Digo, el Ok, proceso en realidad, una vez que se prepara la aplicación, se somete directamente, se piden la información correspondiente de título y otras cosas que son necesarias, entre ellos el avalúo, y específicamente después se somete directamente al departamento de análisis de crédito, y esa aprobación en realidad, sujeta a condiciones, aparece, yo diría, en alrededor de entre un promedio de días que puede ser entre 20 y 30 y 35 días quizás, pero después hay que, obviamente, trabajar un poquito en esas condiciones para llevarlo a cierre. Y por eso, desde que se firma el contrato a la fecha de cierre, entre 45 y 60 días. muy bien. Otra pregunta que me hacen con mucha frecuencia es, ¿cuánto es el monto mínimo que un banco le financia a un extranjero? El monto mínimo actual es $100.000. Eso quiere decir, por ejemplo, que si está financiando hasta el 75%, esos $100.000 mínimo tiene que ser el 75% del valor de la propiedad, y de ahí para arriba no hay ningún inconveniente, ¿no? En cuanto vamos a decir, mayor la propiedad al valor, no va a afectar en definitiva, entonces calculamos el 75% del valor de la compra, digo, a medida que va subiendo el monto de la compra, ¿no? Que el cliente decide hacer.
Ahora, tengo entendido que si $100.000 no es la mejor no se obtiene la mejor tasa hipotecaria, ¿cierto? Por ejemplo. Cierto, es importante destacar que la mejor tasa hipotecaria está relacionada a los préstamos ajustables y los préstamos ajustables de clase A, por llamarlo de una manera. Podemos dividir un poco las categorías de tipo de préstamo entre A, B y C, digo, para determinar un poco el tipo de términos que va a tener. Y los clase A van a pedir mínimo $150.000, en algunos casos mínimo $200.000 de compra, valor de compra. Por eso es importante, digo, en realidad, tratar de establecer obviamente una reunión, digo, con la persona que va a comprar, digo, el mecanismo nuestro generalmente es una comunicación vía WhatsApp, donde rápidamente tratamos de ir un poco a lo que es el proyecto real, los objetivos del cliente, para tratar de determinar un poco cuáles son las mejores opciones. Esa entrevista es súper importante, definitivamente. De ahí surge mi próxima pregunta también. ¿Por qué es tan importante la carta de precalificación? La precalificación es clave. Yo diría que es como levantar un edificio y no tener cimientos. Un poco la precalificación son los cimientos. ¿Por qué? Porque el proceso en realidad arranca con la inquietud del cliente de querer hacer, vamos a decir, comprar en Estados Unidos. Inmediatamente establecemos una reunión, como decía anterior, generalmente vía WhatsApp, telefónica o con cámara, dependiendo de lo que el cliente prefiera. Y vamos a investigar un poco las condiciones que tiene el cliente para ver cuál es el programa que mejor, obviamente, le resuelve a ese cliente. Entonces, esa parte es la precalificación, cuando básicamente además le pedimos los documentos iniciales. Digo, y ese es sumamente importante, no solamente para el cliente saber que va a poder, digo, ser aprobado para un préstamo, sino para los realtors que van a estar en la transacción y para el vendedor. Digo, todo el mundo al final del día quiere que la transacción tenga un inicio y tenga un final, y que el final sea el cierre. Entonces, la forma básicamente de que eso realmente pase es con la precalificación. La precalificación va a determinar si califico o no califico, y si califico para qué montos máximos, por ejemplo, y para qué tipo de préstamo. Por eso es muy importante la precalificación. Importantísima, definitivamente. Sí. Eh, Carlos, ¿cuáles son los intereses en este momento? En este momento la tasa de interés más baja es 5.5 en un ajustable a 3 años. Hay que entender lo siguiente. Producto un poco de la realidad en Estados Unidos de este momento, que se vive un poco con inflación y demás, política monetaria, digo, de gobierno, está empujando a que suban las tasas de interés. Posiblemente siga subiendo. Pero como parte después de reactivar la economía, también política monetaria es lo que posiblemente vayan a usar y van a bajar la tasa de interés. Entonces, el interés es algo relativamente transitorio, digo, si queremos verlo, dependiendo de en qué momento se está haciendo la compra. Entonces ahí es donde viene un poco la planificación, volvemos a lo mismo, basado en los objetivos de la persona que está queriendo invertir. Esto no se trata Enten- solamente de programas, digo, sino se trata de cuál es el mejor programa, digo, que se aplique a los objetivos del inversionista. Entendible. Carlos, una pregunta que me hacen con mucha frecuencia cuando un comprador quiere financiar una propiedad es, ¿cuánto necesita en cash, en efectivo, adicional al down payment o a la cuota inicial que necesita para comprar? Obviamente en términos porcentuales me refiero. Perfecto. En términos generales, digo, ejemplo, el porcentaje máximo en casas independientes y townhouses es de hasta el 75% de financiamiento. Tomando ese caso como ejemplo, la persona requiere 25% de entrega inicial o down payment, más los gastos de cierre, que pudiéramos decir que está entre un rango del 5 o 8%, dependiendo del monto de la compra, y adicional a eso 12 meses de reserva. Digo, que son 12 meses del pago mensual de la obligación que se va a tener. Y cuando digo obligación, es obligación incluyendo el principal, el interés, lo que tiene que ver con los impuestos de la propiedad, los seguros cuando corresponde y el mantenimiento cuando corresponde. Entonces, ejemplo, vamos a suponer que fuera $2.000 mensuales, digo, el pago total de la obligación, cualquiera sea, sería por 12, serían $24.000 adicionales. La parte importante es que en la mayoría de los programas esta reserva no se ve afectada ni se ve condicionada. Después del cierre la pueden usar, pueden hacer lo que quieran.
parte importante, dependiendo del programa, puede exigir que exista una reserva que quede, digo, por determinado tiempo, por ejemplo, 6 meses quizás, bueno, mismo, hay algunos programas muy específicos que pueden generar una mínima condición sobre las reservas, pero en términos generales, digo, lo que se necesita para ejecutar la transacción es el down payment o entrega inicial más los gastos de cierre. La reserva es para mostrar que existe liquidez, de poder cubrir esos 12 pagos mensuales, pero no quedaría afectada en la mayoría de los programas. Después, o bueno, el mismo, caso por caso, se ven un poco las condiciones y requisitos del programa, digo, y se especifica al cliente exactamente cómo funcionaría en el caso de él. Pero en términos generales, tiene que tener preferentemente la entrega inicial, el gasto de cierre y la reserva, que puede ser en cualquier cuenta de Estados Unidos o fuera del país. Lo que hay que entender es que generalmente 15 días antes del cierre debería estar en Estados Unidos. Ok. Una pregunta sumamente común que me hacen algunos compradores es, yo tengo una cuenta en el Bank of America o Wells Fargo o Citibank y yo voy a ir a ese banco a que me tramiten el préstamo para una propiedad. ¿Es eso factible para un extranjero? No en realidad, porque digo, los bancos tradicionales de plaza, como pueden ser Chase, Bank of America y Wells Fargo, sí pueden abrir la cuenta generalmente y va a depender de cada caso, de cada banco en general, pero no, ellos no trabajan con préstamos para extranjeros. O sea que el programa como tal no existe, digo, directamente con los bancos tradicionales. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Digo, yo diría como, si lo quisiera poner algunos términos, es como si fuera medicina general o cardiólogo. Bueno, nosotros en lo que tiene que ver con préstamos hipotecarios somos cardiólogos, porque el único producto que nosotros tenemos es préstamo hipotecario residencial y parte de comercial también. Pero no tenemos, por ejemplo, diversificado como puede ser préstamo de auto, préstamos personales, tarjetas de crédito, cuenta de banco, caja de ahorro. Y eso automáticamente, que sí los bancos tradicionales generalmente tienen esa diversidad, digo, bueno, lo mismo, es como que hacen un poco de varias cosas, pero no necesariamente especialistas en una en particular. La diferencia, como nosotros, como lender, es que somos los cardiólogos de la situación. Claro. Muy bien. Carlos, tengo entendido que hay casos donde el comprador califica para la compra de una propiedad, pero no así la propiedad que él desea comprar. ¿Podrías hablar un poco de eso, por favor? Sí, claro. Digo, el ejemplo, una de las cosas más normales que puede pasar, digo, en ese tipo de situaciones tiene que ver quizás con condominios. Porque los condominios, cuando alguien compra un condominio, no solamente se tiene que calificar al comprador, sino también al condominio. Yo puedo ser elegible, pero no necesariamente el condominio cumple o satisface las condiciones legales y financieras que el banco que otorga el préstamo quiere ver. Entonces, en ese tipo de casos puede que exista una limitación y que el préstamo, digo, si bien la persona es elegible, el lugar donde va a comprar no. Eso podría ser un buen ejemplo. Muy interesante. Eh, Asumamos que se le cierran todas las puertas a una persona, no consigue un programa que le sirva y no encuentra financiamiento. ¿Qué alternativa tendría fuera de esta banca el cliente para comprar? En ese caso, más allá de la categoría de A, B, C, por ejemplo, en los programas, podemos decir que existe una categoría D, que es de préstamo privado. Digo, como muchos de nuestros países se conoce, hipoteca privada. En este caso, lo privado son instituciones que además son bancos en Estados Unidos. Pero eso permitiría, en muchos casos, ir de una manera mucho más rápida y con menos revisión todavía. Si a nivel tradicional la revisión ya de por sí no es compleja, en ese tipo de programa es menos, es mucho más acelerado. Prácticamente en 15, 20 días se puede estar cerrando. Es importante a veces en ese tipo, ese programa no solamente se usa cuando la persona por ahí no califica necesariamente a los demás, sino cuando además necesita por ahí ir con un cierto grado de velocidad, por lo que es la transacción, por lo que es el negocio que está haciendo. Digo, eso puede ser definitivamente un camino a utilizar. Los préstamos privados, ¿no? Sí, digo, existen diferentes, bueno, el mismo, es como una escalera, si queremos verlo de una manera. Digo, cuando más se revisan a veces las condiciones, mejores términos se obtienen. Y
a nivel de riesgo, cuando hablamos de la parte de banco como tal, siempre es un poco manejado a nivel de riesgo. Digo, cuando más se quiere contener el crédito y más se revisan las condiciones, mejores términos hay, y eso va cambiando a la medida que se va flexibilizando. Pero vuelvo lo mismo, en el caso de Foreign National, los compradores extranjeros, los requisitos son bastante básicos y sumamente flexibles. La gente se sorprende cuando le conoce un poco más el sistema financiero de Estados Unidos, lo generoso que es en algún aspecto para los compradores extranjeros. Definitivamente. Bueno, yo no tengo más preguntas. Voy a proceder a hacer las preguntas de nuestra audiencia. En este caso, solo se hablará de préstamos para extranjeros. Sí, en efecto. Solamente se iba a hablar de este tema. Aquí otra pregunta muy interesante, Carlos. ¿Cómo puede impactar la edad, por ejemplo, cercano a los 70 años? En nada, digo, la parte buena y excelente es que no existe limitación en cuanto a la edad, digo, en Estados Unidos. Eso es fantástico a la hora de pedir los préstamos. O sea que digo, no importa si es 70, si es 50, si es 90, digo, el préstamo no va a ser negado por eso. No hay discriminación entonces por edad. Estamos de acuerdo. Además de Carlos, ¿y otras categorías, no te pero por edad obligarían a se tomar vuelve. un seguro de vida como ocurre en nuestros países? No, en nuestros países generalmente el préstamo está asociado a que ya viene con un seguro de vida. Curiosamente en Estados Unidos no existe, digo, esa automatización, si queremos ver de una manera. La persona sí puede contratar un seguro de vida, que puede ser muy razonable en muchos casos, en forma independiente y en forma separada, pero no va a ser exigido como tal. Y pregunta, ¿y el término lo acortan o no? No, tampoco. Digo, si por ejemplo es 30 años fijo, lo que se está queriendo calificar sería de 30 años fijo. No, no hay ninguna limitación. Es muy buena la pregunta, yo sé de paso. Bueno, muy interesante, sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? El seguro, ¿qué incluye? Déjame ver, perdón. El seguro, ¿qué incluye en el costo? ¿De qué se trata? Okay. El seguro, voy a explicar por ejemplo en una casa, digo que el seguro funciona basado en dos inspecciones. Una es, se llama el 4-point y otra es wind mitigation. El 4-point es si me dan un seguro o no, y el wind mitigation es si me dan descuentos o no. Por ejemplo, porque los clavos del techo son de determinado año, código y demás. La parte del seguro cambia en función de cada propiedad. Por eso las inspecciones del seguro son fundamentales para determinar el costo del seguro. No es un porcentaje que se pueda hablar como general, porque como mencionaba anterior, depende de la propiedad. En el caso del condominio es diferente. ¿Por qué? Porque el condominio, el seguro estructural, está incluido en el mantenimiento mensual. Lo que se contrata en forma separada es un seguro de las paredes para adentro. Digo que en ese caso, bueno, el mismo generalmente es un seguro bastante económico, de entre 60 y $100 mensuales, o sea que entre 720 anual y $1.200, por ejemplo. Digo, y eso generalmente se paga principal interés, los impuestos de la propiedad, cualquiera que corresponda, dependiendo del condado de la ciudad, más ese tipo de seguro y la asociación aparte, ¿no? En el caso del condominio, el pago de la asociación va directamente al condominio. Pero el seguro vuelve lo mismo. En ese caso generalmente no se va a requerir ningún tipo de inspección, digo en el caso de los condominios, porque vuelve lo mismo, el seguro general del condominio ya va a cubrir la parte estructural. En el caso de las propiedades independientes, las dos inspecciones son las que van a determinar los costos de los seguros. Claro. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la rentabilidad neta anual si uno compra en este momento un inmueble? Bueno, esa pregunta se sale un poquito del conocimiento de Carlos en este momento, ¿no? Yo le podría ayudar, este, si me escribe en forma privada, con mucho gusto yo le puedo hacer un ejercicio para una o varias propiedades que escojamos entre los dos, porque no podemos darle una respuesta generalizada, o sea, depende mucho de la propiedad, ¿no? Entonces, con mucho gusto se lo puedo contestar en forma privada. A la hora de pedir un préstamo a un banco, solicitan un ingreso en específico, es base al costo de la propiedad.
En términos generales, el ingreso es el ingreso y se calcula un porcentaje de ese ingreso para calcular el costo, vamos a decir, el pago máximo mensual, y eso determina a su vez el monto máximo mensual que califico. Específicamente eso se lo vamos a explicar como parte del proceso además, pero recordemos que mucho del ingreso viene relacionado, por ejemplo, en el caso de trabajadores independientes, a una certificación de ingreso del contador, que va a certificar los ingresos del 2020, 2021 y 2022, lo que va al 2022, y no es un tema de certificación que va relacionado a la declaración de impuestos del país de origen de la persona. O sea que digo, lo que básicamente está en la certificación de ingreso es lo que se va a considerar como ingreso mensual, o anual en este caso, y después se va a dividir entre dos y se va a calcular mensual, y se va a hacer un promedio entre estos, el 2020, 2021 y lo que va al 2022. Algo más a tener en cuenta, digo, y agregar, es que no solamente se puede incluir una persona en la calificación, se puede incluir más de una, pueden ser 2, 3, 5, las que sean necesarias. Esto es como un barco, digo, más allá de quién quiero que compre, ¿no? Digo, el quién quiero que califique no necesariamente es la misma relación, porque puedo tener 5 o 4 personas en título y solamente 2 son las que van a calificar para el préstamo. Pero siempre se va a considerar que como si fuera un barco, que suben los que suman, digo, a la hora de calificar. En el título, todos los que quieran generalmente, pero a la hora de calificar, digo, tiene que ver obviamente, digo, quiénes suman a la ecuación para poder ser aprobados. Otra pregunta, ¿la certificación de ingresos es para personas independientes? Sí, porque digo, para el caso de la persona que trabaja en relación de dependencia se va a hacer una carta de referencia del empleador, lo que se va a necesitar, y los 2 últimos meses de recibo de sueldo. O sea que ahí, digo, generalmente es bastante un poco más clara la situación, o más simple si queremos ver de una manera, porque digo, los ingresos ya están, eh, no hay que por ahí ir al contador, digo, es relativamente más simple. Por lo menos tener la información, ¿no? Es más accesible, más rápido. Claro. Sí. ¿Qué tipo de inmueble tiene mejor rentabilidad en caso que uno compre como inversión? Bueno, eso va a depender del tipo de propiedad. No hay una regla determinada que diga que una propiedad tiene mejor rentabilidad que otra. Hay que estudiar el caso particular de cada propiedad al hacer un ejercicio e imputándole los gastos que cada propiedad tiene, y en base a eso se determina la rentabilidad, pero no hay una manera generalizada de poder decir que una propiedad u otra tiene mejor rentabilidad. Si me escribe en forma privada, con mucho gusto yo le puedo hacer unos ejercicios con algunas propiedades para que veamos el tipo de rentabilidad obtenida. Aquí tenemos otra pregunta. Si compramos una propiedad, ¿ustedes se podrían encargar de la administración? Sí, tenemos empresas asociadas que se encargan directamente de la administración de las mismas. ¿Se puede llegar a salvar los gastos anuales con los alquileres? A salvar los gastos anuales con los alquileres. Me imagino que quiere decir se puede llegar a cubrir. Pre- Sí, Típicamente probable. sí, sí, típicamente se cubren los gastos y cuando la compra es a crédito, es bastante probable que los gastos se cubran. A lo mejor no le queda un dinero en excedente significativo en el banco, pero sí lo más probable es que le cubran los gastos los gastos básicos, como es el de la hipoteca, el del seguro, el de los impuestos. Hay algo para agregar ahí, aprovecho porque hay muchas preguntas de rentabilidad que está claro que van a depender del tipo de propiedad y del tipo de renta también. Pero algo que oficia, y hoy justo estaba preparando un entrenamiento, digo, porque recientemente por ahí estuve en un evento en Las Vegas, uno de los más importantes en cuanto a préstamos hipotecarios se refiere en Estados Unidos, y hay algo claro que es, los precios de las propiedades en Estados Unidos siempre suben, siempre subieron. En los últimos 60 años la apreciación promedio anual, incluyendo las recesiones del camino, es 5%. El, uno de los factores claves de Estados Unidos, digo, es obviamente que es una economía que está acostumbrada a mover dinero y eso es parte de la circulación, vamos a decir, la parte más importante es la circulación de dinero, si queremos verlo en Estados Unidos.
Y una de las cosas claves es, todo lo que maneja población tiene que ver con censo. Digo, entonces, censo de población justamente, ¿no? Digo, donde hay gente es que va a haber propiedades, donde puede haber permanente, puede haber transitoria, puede haber ocupación de vacaciones. En el caso de Miami, por ejemplo, Orlando, los más conocidos en el estado de la Florida. Otra cosa clave para mencionar, más allá de las rentabilidades, estamos hablando un poquito de la inversión en sí mismo, que representa en algún aspecto. Digo, por ejemplo, si un inquilino no paga, digo, en 2 meses o algo muy parecido, automáticamente el inquilino sale. Digo, entonces, hay determinados tipos de garantías, diría yo, en algún sentido, que es lo que hace que, más allá de los compradores extranjeros, bienes raíces sea el tipo de inversión que eligen la mayoría de los americanos por excelencia. Digo, entendamos que el negocio más antiguo que existe en bienes raíces es yo compro y alguien más me lo paga. Eso apunta a patrimonio generalmente. Digo, obviamente compro una propiedad contado o compro 2 o 3 financiadas. Digo, son diferentes estrategias. La contado es para una rentabilidad mensual, la financiada es usar apalancamiento con la teoría de yo compro y alguien más me lo paga. En general, bueno, lo mismo, para las rentabilidades específicamente va a depender mucho del tipo de propiedad, digo, y también del tipo de renta que va a manejar esa propiedad, y hay que hacerlo casi que, como bien lo explicaba Marco, a nivel un poco individual, porque digo, no todo funciona igual matemáticamente. Déjame ver qué otra pregunta. Luego de que uno recibe el préstamo, ¿cuánto es el porcentaje máximo de mi ingreso mensual que permiten para pagar la mensualidad? Ejemplo, gano 5.000 mensuales y la mensualidad de la propiedad no puede ser mayor al 30% de mi sueldo. ¿Hay algún porcentaje en específico? Sí, una pregunta bastante técnica, digo, pero en Sí, términos generales es hasta el 50%, hay programas que cambian hasta el 38% del ingreso sí, como máximo para poder calificar, y eso incluye cualquier obligación que tengan en su país de origen, cualquier situación de deuda de crédito que tengan a la vez. En general, muchos de los compradores extranjeros nos encontramos que la mayoría no tienen endeudamiento extra, más allá de la propiedad que generalmente hasta la tienen paga, donde viven en el país de origen. Entonces, en general, son gastos muy básicos los que están relacionados, digo, en cuanto a lo que puede tener que ver con afectar o no la calificación. Pero en términos generales, en el caso de los 5.000, sería hasta los programas que dejan llegar hasta el 50% del ingreso, sería un cálculo de 2.500. Eso es siempre y cuando nos concentremos en los programas que calculan basado en la certificación de ingreso. ¿Por qué? Porque recuerden que también les mencioné que existe la posibilidad de compras donde solamente la renta se considere como tal para el cálculo de la calificación, y ahí no hay necesariamente una certificación de ingresos que se involucre en esa transacción. magnífico. Muy claro. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Bueno, si no hay más preguntas, Creo que hay algo ahí que viene en creo camino. que sí, creo que hay otra, ¿verdad? Vamos a ver acá. Lo Gracias. más Y lo último, importante, aprovechando antes que caiga otra pregunta, es sí, un poco por qué Estados Unidos, por qué quizá Miami, entre otras cosas. Hay que entender que Miami, digo, es un destino internacional. Digo, antes generalmente era el lugar de retiro. Digo, ahora ya eso ha cambiado enormemente. Y con COVID cambió más todavía, porque mucha gente se está relocalizando. Ahora entendieron que podían trabajar remoto. Digo, y Miami se ha vuelto en un centro, en uno de los estados más codiciados, diría, en los últimos tiempos. Antes le preguntaba a gente de California y Nueva York si se iban a vivir a Miami, y era muy poco probable. Ahora totalmente cambió esa situación, más allá además de a nivel internacional, lo que representa Miami, que es un poco la vía de negocios con Sudamérica, entre otras cosas, y lo que tiene que ver para muchísima gente también, lo que representa para estudios terciarios, muchas veces que envían a los hijos a estudiar a Estados Unidos, digo, definitivamente para aprovechar un poco también esa parte especial de la situación. Y como inversión, un poco lo que mencionábamos anterior, ¿no? Que hay mucho para destacar. La parte interesante acá es
un poco, creo que tiene que ver con la parte clave del manejo de la transacción, no solamente a nivel financiero, sino a nivel de real estate, y ahí además Marco y todo el equipo, por supuesto, les pueden dar enorme soporte seguramente. Sí. Carlos, que hay otra pregunta. ¿Cómo queda la titularidad de la propiedad? En El términos título, legales de la uh-huh. titularidad. El título puede ser a nombre de persona física o puede ser a nombre de persona jurídica americana. Una compañía que se abre y se establece en Estados Unidos. En general, yo no soy abogado ni contador, pero en cierta medida probablemente la sugerencia sea que sea a través de ese canal, porque digo, hay algunas ventajas en cuanto a lo que tiene que ver como en protección en sí mismo, pero además a nivel fiscal en cuanto a lo que pudiera ser una retención a la hora de vender la propiedad. Entonces, muy probablemente, y va a depender de cada caso, digo, pero en la mayoría de los casos diría que aplica, comprar a través de una persona jurídica americana, digo, va a representar algunas ventajas. Y bueno, eso en realidad como parte de la transacción, en cada caso particular se hace el análisis correspondiente y se involucra abogados y contadores cuando corresponde también. Totalmente, sí, sí. Una pregunta por aquí interesante. ¿Uno decide a cuántos años divide el pago? ¿Entre 10, 20 o 30 años? En general, no necesariamente el programa, vamos a suponer que sí va a elegir en la medida que tenga diferentes opciones de programa disponibles. Usted va a poder elegir cuál se le ajusta mejor a lo que son los objetivos. Esa sería la respuesta más adecuada, seguro. Pero vuelve lo mismo, muchas veces, por más que se toma 30 años, después se puede acelerar, o sea que existen otras posibilidades más allá de tomar 15 años quizás de inicial, por decir algo, ¿no? Digo, de primera intención. ¿Por qué? Porque después puedo tomar 30 y llevarlo a 20, 25, 15, 10. Todo eso se ajusta después eventualmente en el pago que la persona quiera hacer y no necesariamente se obliga desde el inicio a una cuota más alta. Entonces ahí, bueno, el mismo. Si tienen para elegir, definitivamente van a poder elegir las opciones. Si no, hay mismo, por más que la opción sea larga, después la pueden acortar con los pagos mensuales o las entregas extras, ¿no? A nivel anual o Claro, cuando la puedan claro, hacer. claro. ¿Está claro? Bueno, ¿Estamos ¿alguna bien? pregunta? No sé. Perfecto. ¿Alguna Yo creo que pregunta? más o Bueno, menos, podemos concluir por acá. Bueno, queremos fantástico. darle las gracias a toda la audiencia por su interés y por haber acompañado esta tarde a nosotros acá. Carlos, muy bueno tu intervención. Respondiste muy bien las preguntas. No me esperaba menos. Un poco de suerte, pero No, no, se ve que eres un gran conocedor de la materia y en verdad estoy satisfecho por haberte invitado y que hayas compartido con nuestra audiencia tu amplio conocimiento. no, Entonces, gracias por la perdón. invitación y muchas gracias a todos los que participaron. Y cualquier duda, pregunta que tengan, esto obviamente puede continuar a nivel individual, porque por lo mismo Claro. es como realmente debería ser. Y la idea es tratar de ayudarlo en todo lo que pueda. Del lado mío y del lado de todo el equipo seguro. O sea que digo, es brindarle el mayor apoyo posible y toda la ayuda que corresponda. Gracias, Carlos. Bueno, Muchísimas gracias a todos. gracias a todos y buenas noches y gracias por la atención. Nos vemos en una nueva oportunidad. Que pasen súper bien. Muchas gracias. Gracias.